Creo que falta uno, profe. No estoy seguro y no sé quién puede hacer. Ok, David, muchas gracias de todas maneras por la información. Pero bueno, siempre damos pues unos Pero sí, minuticos profe, ahí para... igual estamos todos. Estamos la mayoría, exacto. Bueno, muchachos, entonces para el día de hoy vamos a seguir hablando de la capacidad de fuerza, vamos a estar hablando sobre sus manifestaciones, algunos aspectos teóricos y entraríamos a ver las pruebas específicas ya, después de ver estos aspectos teóricos. Recuerden que es un tema donde estamos recordando algunas cosas, pero también profundizando en otras y empezando a manejar un poco la terminología adecuada para referirnos a las capacidades físicas, porque a veces, como yo les decía, hablamos de fuerza, pero hablamos en general. Entonces tenemos que ser un poco más específicos, más profundos al hablar en nuestras respectivas modalidades deportivas con la terminología adecuada. Bien, entonces vamos en primer lugar, vamos a terminar, voy a abrir aquí las diapositivas que estábamos terminando la clase pasada. Mientras yo voy abriendo aquí el material, por favor en el chat me regalan sus nombres completos y código de matrícula. Por allí llevamos el control de la asistencia. Gracias. Bien. Hay personas que no han dejado sus datos en el chat, porque solo tengo 14 registrados. Bueno,
Bien, entonces vamos a continuar con nuestra, creo que estábamos ya hablando de los tipos de fuerza, la sesión pasada, íbamos como en esta parte, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien? Profe, ahí vamos. Listo, Eduardo, gracias. Íbamos en esta, me acuerdo, que estábamos hablando sobre precisamente estábamos hablando de esta parte, que la fuerza máxima, el desarrollo de la fuerza o el incremento progresivo de la fuerza máxima no va unido a un igual incremento de la fuerza resistente o veloz. En esa parte íbamos. Entonces entrábamos a ver los tipos de fuerza. La producción de fuerza está basada en las posibilidades de contracción de la musculatura esquelética. Tipos de contracción, que los hablamos también en la sesión pasada. La parte isométrica, isotónica, auxotónica, entre otras, ¿vale? Estos tipos de contracción diferenciados van a dar como resultado los siguientes tipos de fuerza. Entonces vamos a ver según la tensión. Entonces tenemos la fuerza estática. Por favor, Eduard, ¿me ayudas con esta? ¿A qué se refiere esa fuerza estática? ¿La Sí, leo, señor. profe? Toca que cuando abran sus micrófonos, le bajen un poco al volumen, si de pronto lo están amplificando por algún dispositivo, para que no se cree el eco. Dice, fuerza estática es aquella que se produce como resultado de una contracción isométrica en la cual se genera un aumento de la tensión en los elementos contráctiles sin detectarse cambio de longitud en la estructura muscular. Muy bien, Eduard. Ahora yo te hago una pregunta. Eduard, ¿tú tienes clara la información de de este tipo de fuerza estática o tensión isométrica? Sí, profe, digamos que generalmente últimamente se está empezando a usar mucho en los entrenamientos todo lo que es el entrenamiento isométrico. Lo que se está tratando es, sí se genera una tensión, pero es una tensión interna en el músculo, por lo mismo que nos expresa el enunciado, que no hay ningún alargamiento de la estructura muscular, de la fibra como tal. No hay ningún alargamiento y tampoco un acortamiento, que quiere decir que no hay cambio en la estructura muscular. O sea, hay una tensión, pero no hay cambio. Eso Ah, sobre ok. todo lo aclaro para que de pronto mmm, seamos conscientes y interioricemos esta información. O sea, si no hay cambio, entonces estamos hablando de ese tipo de fuerza isométrica. No solo el alargamiento, sino el acortamiento. Listo, Muy profe. bien. Ejemplos, vamos a dar 3 ejemplos de ejercicios donde podamos ver o evidenciar la fuerza isométrica. Dime uno, Edward. La sentadilla isométrica. Sentadilla isométrica. La hacemos generalmente contra una superficie plana, ¿no? La plancha. Correcto, sí, señor. Y pues ya Listo. uno puede variar el ángulo de inclinación de la sentadilla. Se sugiere o se trabaja casi siempre sobre el ángulo de 90 grados. Listo. David, dame otro ejemplo. Mencionaba aquí las típicas planchas. La plancha isométrica. Listo. Otro ejemplo. Vamos con Ángel. ¿Qué me dices un tercer ejemplo? ¿No nos acompaña Ángel? ¿Me escribes por el chat que sí? Ángel, ¿tienes problemas con el audio? Ah, ok, ok. ¿Algún otro compañero que tenga otro ejemplo diferente a los que ya mencionamos? Curl bíceps isométrico. Luis Eduardo, de nuevo y no cierres tan rápido el micrófono para que se te escuche bien, porque te escuché cortado. De nuevo, ¿cuál fue el ejemplo?
Curve bíceps en isométrico, o sea, estático. Curvíceps. Entonces, realizamos la contracción con algún peso externo, ¿no? Sí, señor. Correcto, listo. Ahí vimos entonces esos tres ejemplos sencillos. Fuerza dinámica. Fuerza dinámica, vamos con Sergio Alexander. Sergio, ayúdame con esta información de esta diapositiva. Bien, profe. Entonces, fuerza dinámica es aquella que se produce como resultado de una contracción isotónica o isométrica en la cual se genera un aumento de la tensión en los elementos contráctiles y un cambio en la longitud de la estructura muscular. Bien, Sergio, ahora con tus palabras, ¿qué pudiste entender o cómo podemos asimilar esa información? Esta sería más o menos asimilada a trabajos con elementos que nos generen algún tipo de resistencia al movimiento que nosotros queremos ejercer, ¿no? Puede ser, sin embargo, ahorita vamos a hablar sobre esa parte de las movilizaciones con resistencia. Pero bueno, vamos en concreto a la diapositiva. Me dices que hay una parte, el resultado del desarrollo de la contracción isotónica o isométrica. ¿Por qué crees que nombra esas dos partes? Claro está, Sergio, si lo sabes, ¿no? Si no, pues entre todos lo vamos a ir descubriendo. ¿No, Sergio? Sí, profe, sí. Pues bueno, dice que pues menciona lo que es una fuerza isotónica o isométrica. Pues no tengo entendido, en la primera pues es vencer, ¿cómo vencer un tipo de resistencia existente, ¿sí? Basados en una... Vamos a definir qué es contracción isométrica. ¿Qué es? Isotónica, perdón, que es la primera. No sé, al parecer, Sergio, yo no le escucho bien. Vamos con otro compañero. Sergio, ¿ibas a decir algo? Es que, no sé, yo te escucho, pero como que se está cortando la comunicación. Entonces, no sé si es mi conexión o es la tuya o no sé qué pasa con los demás. No, no, profe, pues hasta ahora mi conexión está bien. Ok, pero entonces no sé por qué se crea como, yo hago la pregunta y te demoras muchísimo en responder. Pero bueno, dime, ¿sabes qué es contracción No, no, isotónica y cómo se subdivide? estaba buscando en, como tal, como el concepto de isotónico, porque no Ujú. lo tenía claro en este momento. No, no importa, digamos que sin ir al concepto, ¿qué entiendes tú por isotónico? Digamos que si estamos haciendo un repaso, váyanse más a lo que tienen en la cabeza. De pronto si revisamos los apuntes, pues bueno, es válido, pero, pero necesito es lo que ustedes sepan en este momento. Entonces, ¿cuál es esa contracción isotónica? Profe, pues no sé si lo tenga muy claro, pero si mal no estoy es cuando el músculo bueno, obviamente se contrae a generar, pues cuando se le genera una tensión y pues tira como a cortarse el músculo, pues por la misma tensión que uno está ejerciendo en él. Sí, Brian, no está mal lo que estás diciendo. Sin embargo, la isotónica se divide en dos. Siempre pensamos en solo el acortamiento, pero también hay una que hay un alargamiento. ¿Cómo se llaman esas?
No, profe, no tengo ni idea. Concéntrica y excéntrica. Concéntrica y excéntrica, exacto. Esa dinámica y esa isotónica sobre todo, según de pronto también el autor que estemos o el referente teórico que estemos revisando, pues las clasifican en estas dos maneras, en estos dos tipos. Bien, ¿y por qué se habla de una fase isométrica también? Porque resulta que se ha demostrado a través de estudios científicos que por más de que usted haga una parte concéntrica y pase una excéntrica, en ese cambio, en ese intercambio de tipo de contracción, hay una fase muy mínima, muy pequeña, muy corta tal vez, pero al pasar hacia otro tipo, me refiero, pasando de concéntrica a excéntrico, hay una fase pequeña donde se ve implícito el trabajo isométrico. Por eso es que se combinan las tres. Digamos que ahí estaríamos hablando de algunos comportamientos auxotónicos, ¿no? Que es la combinación de tipos de contracción muscular. Bien. Y hay un cambio en la estructura de la muscular, entonces hay un acortamiento, hay un alargamiento de esa fibra muscular. Vamos a ver entonces aquí en la siguiente diapositiva la fuerza en relación con a las movilizaciones de resistencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la relación entre la resistencia a vencer y la tensión muscular generada determina ciertas formas de contracción muscular, la movilización de dichas resistencias dará lugar a una serie de parámetros de relación entre carga y velocidad de ejecución de los movimientos, que produce el surgimiento de nuevas formas de clasificar la fuerza muscular. Entonces, aquí es cuando empezamos a hablar de las manifestaciones de la fuerza, que he sido muy enfático en nombrarle esta terminología, y es las manifestaciones. Entonces, ¿cómo la podemos ver? ¿Cómo esa fuerza se expresa? ¿Sí? Entonces está fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza rápida, fuerza velocidad, que sería todo el tema de trabajo de potencia, y fuerza resistencia. ¿Bien? ¿Alguien más conoce otro tipo de manifestación aparte de las 5 que están aquí? Que pudiera nombrar. Adelante, Néstor. ¿Cuál? Absoluta y fuerza absoluta y fuerza relativa. Ok, pero esos son tipos de fuerza, ¿bien? Esos son tipos de fuerza. Ahora estamos hablando de manifestaciones de la fuerza. O sea, la fuerza, ¿cómo se expresa? ¿Cómo la podemos evidenciar en un deporte? ¿Sí, Néstor? Ah, no, señor profesor. ¿Se relaciona? Señor, ¿qué me dijiste? Que no, profe, no sé cuál es otra Ok, otras por ahí, manifestaciones de fuerza. listo. Por ahí José me estaba levantando la mano, José David. No, profe, lo mismo que el compañero. Ok. ¿Alguien más de pronto ha escuchado, ha leído sobre otro tipo de manifestación? Yo he escuchado algo sobre la fuerza dinámica, pero realmente no sé qué tipo de fuerza es. No, pero la fuerza dinámica es lo que estábamos hablando ahorita con el tipo de contracción, que pueden ser la isométrica. No, la manifestación, o sea, estoy seguro que si yo las nombro, pues van a decir, ah, sí, sí la hemos escuchado, pero pues quiero que ustedes sean los que me digan a ver qué tipos de manifestación. Hermes, adelante. Profe, no sé si de pronto ya la escuché, o alguno de los compañeros, pero creo que estaba la fuerza absoluta, que también se puede manifestar pues en algunos deportes y en algunos casos de vida o muerte, tengo entendido. Sí, hay autores que la plantean, pero por eso les digo, como un tipo de fuerza, más no como una manifestación. ¿A qué me refiero? Cuando usted ve un ejercicio, vamos a las disciplinas deportivas, eso tiene que ver sobre todo con las modalidades deportivas. En las modalidades deportivas se manifiesta la fuerza de diferentes formas según las exigencias físicas del mismo y según, pues, obviamente las particularidades y características de ese deporte. A eso es que quiero que lleven a cómo se manifiesta en el deporte esa fuerza. Porque esos tipos de fuerza son en general, por hablar de definiciones, de denominaciones según el autor. Pero las manifestaciones en el deporte, ¿cuáles son? Por eso estamos viendo ahí en la diapositiva unas. Porque esa que hablan de fuerza absoluta, sí, es un tipo de fuerza y puede estar relacionado con el tema de la fuerza máxima. Pero como lo decía
Hermes, se clasifica sobre todo así cuando se utiliza ese tipo de fuerza sobrenatural, cuando estamos en riesgo, en peligro en nuestras vidas. Hay autores que la plantean como fuerza absoluta, pero es un tipo de fuerza, más no una manifestación dentro de las disciplinas deportivas. No sé si me hice entender, Hermes. Sí, sí, señor, muy claro, profe. Bien, ¿qué otra conocemos entonces? ¿Qué han escuchado? Fuerza reactiva, ¿no? Fuerza reactiva. Muy bien, Brian Camilo. Sí, señor. Esa sí es una de las manifestaciones que plantean otros autores. ¿En qué consiste esa fuerza reactiva? Más o menos, Brian, ¿sabes? No estoy seguro, pero creo que es con entrenamiento pliométrico. O... Se relaciona mucho con el entrenamiento pliométrico, sí, señor. Y por eso de ahí sale también otra manifestación que plantean algunos autores, que sería esa contracción pliométrica, ¿no? Con todo el desarrollo de fuerza reactiva, tiene que ver mucho con el tiempo de reacción, tiene que ver mucho con el ciclo de estiramiento-acortamiento. Bien, pero sí, esa es una de las... Otra manifestación que podemos encontrar según la bibliografía y que se relaciona mucho con la actividad física y el deporte. Johan Sebastián, adelante. Profe, pues yo acá encontré en un libro, pues acá nos habla el autor sobre los diferentes tipos de fuerza. Entonces dice que en la fuerza máxima encontramos la dinámica y la estática. En la dinámica encontramos fuerza de lanzamiento, tracción y empuje. En la estática encontramos la de sustentación, tracción y presión. Fuerza rápida encontramos fuerza de sprint, fuerza de salto, fuerza de tiro, fuerza de lanzamiento, fuerza de tracción, de golpe y de choque. E encontramos resistencia de fuerza de sprint, resistencia de fuerza de salto, resistencia de fuerza de tiro, resistencia de fuerza de lanzamiento, resistencia de fuerza de tracción, resistencia a fuerza de golpe y resistencia de fuerza de choque. No sé si pues de pronto ese tipo de fuerzas se pueden referir a las que estamos hablando. Sí, claro, si te das cuenta están ahí dentro de esas 5 que están en la diapositiva. ¿Listo? Entonces es para que cuando estemos trabajando y hablando y abordando la fuerza, ya seamos específicos a la hora de hablar qué manifestación. No, no, fuerza, es que vamos a trabajar fuerza, sí, pero ¿qué va a trabajar de la fuerza? Cuando usted logra empezar a identificar, a empezar a caracterizar el deporte y ver qué tipo de fuerza es la que le va a ser determinante en el rendimiento de esa modalidad deportiva, pues usted va a poderse plantear objetivos, porque ahí es donde usted empieza. Si sé que es fuerza rápida, entonces empiezo a planificar según esa fuerza rápida, lo voy a desarrollar para mejorarla y por ende tener un mejor rendimiento en mi modalidad deportiva. Pronto ahorita cuando estemos hablando de los métodos y los test aplicados a esas fuerzas, dependiendo la disciplina deportiva, pues vamos a estar abordando eso. Bien. Que era la parte de la consulta que ustedes tenían. Bien, entonces, fuerza y peso corporal. Entonces, esa relación que existe. Si tenemos en cuenta que uno de los factores determinantes de la producción de fuerza en el sujeto es la cantidad de tejido muscular existente, para establecer una valoración consecuente de la misma, esta debe ser analizada en relación directa con su peso corporal total. O sea, del mismo, de esa persona, ¿no? A mayor cantidad de miofibrillas musculares, mayor cantidad de fuerza podrá ser generada. ¿A qué creen que se refiere este enunciado? O sea, ¿con qué lo puedo relacionar directamente? Los escucho. Con los tipos de fibras, profe. Sí, con los tipos de fibra, pero más a un aspecto de cada organismo humano. Fíjense que ahí lo dice, a mayor cantidad. Bueno, pero ¿quién determina eso? ¿Qué determina eso? Es un factor biológico.
¿Quién cree que determina eso? No sé, muchachos, hoy los siento como muy pasivos. Parece que no estuvieran en clase. Profe, pues no sé, pues me arriesgo a decir que tal vez pueda ser un tema, como usted dice, biológico, pero en cuanto más a un tema hormonal, podría ser, en cuanto a la generación de, pues, de estas fibras musculares, pues ya digamos, o sea, uno ve, digamos, unos ejemplos, digamos, de personas que son más, por ende, digamos, más endomorfas, ectomorfas y sí. Entonces, pues digamos que es como el tema biológico, ¿sí? Pues unas personas son más, digamos, delgadas, otras son más robustas. Pues pensaría que podría ser Sí, Kevin, y un estás en punto, lo ¿no? cierto, estás en lo cierto, pero más allá del hormonal sería el tema genético, la genética. Eso es lo que me va a determinar qué tipo de fibras constituyen a mis padres y por ende entonces elijo qué tipo de fibras puede desarrollar. Hermes. Profe, pues, o sea, más allá de lo que decía el compañero, creo que también hay factores porque, digamos, cada persona tiene como cierto tipo de fibras, es decir, si no me equivoco, hay de los dos tipos de fibras son blancas y rojas, no me acuerdo muy bien. Entonces hay una predominancia para, digamos, algunas personas tienen más predominancia para deportes así de fuerza y de potencia, mientras que otras personas tienen más predominancia como a la resistencia muscular. Entonces yo, pues como usted lo mencionaba, profe, ahí también abarcan lo que son los factores genéticos y demás, y pues a la cantidad de que cada persona, o sea, la cantidad que posea cada persona de fibras, que unos tienen más que otros, pues pienso yo que por ahí más o menos va, profe. Exacto, sí, es efectivamente por el tema genético y predominio, ¿no? Las fibras, en cuanto al tipo de fibras, tenemos las fibras rojas o lentas y tenemos las fibras blancas o rápidas, pero las fibras blancas se dividen, dependiendo del autor o el referente teórico que lo clasifique, se trabajan en fibras tipos A y tipos 2B, ¿sí? Que unas son mucho más rápidas, otras son intermedias en el tema de los ejercicios rápidos y explosivos, que serían las fibras blancas. Entonces, eso tiene que ver mucho sobre todo con la raza también, porque si vemos una raza de color negro, una persona, tiene un predominio de fibras hacia las fibras rápidas, de desempeño rápido, de potencia. Y una persona ya blanca, pues tiene otro tipo de contextura. Eso también lo lleva la zona geográfica donde se desarrolle, donde viva. Eso también determina este tipo de composición de tejido muscular, ¿no? Y obviamente, a través del entrenamiento deportivo, pues ¿cuál es la idea? Mejorar el desarrollo, el rendimiento de este tipo de fibras. Entonces, en esta relación de fuerza, a ver, adelante, no sé, ¿alguien creo que quería hablar algo? Profe, también tiene que ver con el nivel de número de mitocondrias. No, pero el número de mitocondrias es para el tema de oxigenación. Obviamente eso tiene que ver el oxígeno en la célula de la fibra muscular. Esto todo lo tenemos, simplemente va a ser de pronto determinante en el tema si se encuentra en la altura, si se encuentra a nivel del mar, pero más allá de esa conclusión que los quería llevar es la parte genética, porque tenemos que tener en cuenta cuál es el predominio de fibras musculares para poder. Fíjense que ya existen métodos que, pues, independientemente de que ahorita lo vayamos a ver, o que de pronto alguno de ustedes lo vaya a abordar, existen ya métodos de selección de talentos deportivos, donde a través de la fibra muscular ya dicen, bueno, le hacen, es un tema invasivo, se lleva con un tema de laboratorio, es un tema pues complejo, también en costo económico es muy alto, pero le hacen de cierto modo un estudio a esa persona con biopsias y demás para saber cuál es el predominio de sus fibras musculares. Y ahí me acuerdo que he visto documentales donde
daban ejemplos de los padres de Usain Bolt, deportistas como Michael Jordan, bueno, ponían algunos referentes, y cómo sus hijos podrían tener esos genes y de cierto modo poder ser hasta mejorados. Entonces, fíjense cómo ya sabiendo la constitución del tejido muscular, pues pueden simplemente decir, bueno, si su predominio es de fibras rápidas o blancas, pues él va a ser bueno en ciertas modalidades deportivas, entonces como las que son de potencia, sprint, ¿sí? Si por el contrario se va con las fibras rojas, entonces de pronto poder ser en trabajos de resistencia, de fatiga o de umbral de fatiga alto, ¿sí? Entonces ese es a eso era lo que quería que llegaran ustedes. De esta relación de fuerza-peso surgen los siguientes términos. Entonces está la fuerza general, la fuerza específica de la modalidad deportiva, fuerza máxima, resistencia muscular, potencia, fuerza absoluta, fuerza relativa y reserva de fuerza. Que la invitación era a que lo revisaran, qué autor las planteaba y qué describían, porque aquí estamos viendo la denominación. Fuerza relativa, pero ¿a qué se refiere esa fuerza relativa? Y aquí encontramos, es una ilustración de la interdependencia entre las capacidades biomotoras, donde la fuerza, como los referentes teóricos que yo trabajo, pues son como el pilar, ¿no? La capacidad física la denominan como la capacidad madre de las capacidades físicas, y a partir de ella podemos empezar a desarrollar las otras capacidades. Ven aquí ustedes las condicionales, que sería la fuerza, la resistencia, velocidad, coordinación y flexibilidad, y cómo interactúan entre ellas, formando unas nuevas ramificaciones. Fuerza máxima, aquí tenemos por este lado la potencia, y la potencia debe tener velocidad, debe tener un componente de agilidad y debe tener un componente de fuerza para que se convierta en potencia. Asimismo tenemos la resistencia muscular. Fuerza y resistencia lleva a una resistencia muscular. Fíjense cómo la resistencia interactúa con la velocidad y por ende llega a una resistencia a la velocidad. La agilidad, aquí se encuentra, la agilidad es una manifestación compleja o integral de la coordinación. Lleva muchos factores, lleva velocidad, lleva coordinación, lleva flexibilidad, lleva potencia, y eso es una manifestación de agilidad, bien, que se da en muchas disciplinas deportivas. Para ser una persona ágil debe tener de todos estos componentes. Bien, ¿alguna pregunta respecto a este cuadro, a esta ilustración? ¿Ya lo habían visto? ¿O algo que les genere duda? ¿Que lo podamos aclarar? ¿O queda muy clara la información? No, profe, me parece un cuadro muy completo y ya está. Me gustaría saber si usted de pronto lo puede subir a la plataforma para futura información. José, este cuadro, José, lo encuentran en el libro de Tudor Bompa. ¿Bien? Entonces, digamos que ya les estoy dando la fuente. Ahorita vamos a ver las referencias bibliográficas, pero les estoy diciendo. Entonces, pues, digamos que la parte de ustedes sería ir a buscarlo y poderlo conseguir, ¿bien? Pero está en el libro de Tudor Bompa, ahí lo pueden encontrar. Listo. Sí, profe, creo que de hecho en el trabajo que tocaba presentar para el día de hoy, creo que lo encontré esta imagen y la planteé pues Ok. en mi trabajo. Es un cuadro prácticamente, fíjense que me gusta utilizarlo mucho porque es un cuadro resumen de todo lo que hemos venido hablando. Fíjense cómo aquí ya está resumido. Y pues de forma gráfica para que lo podamos entender o asimilar de mejor manera. Porque vamos a estar abordando en las clases siguientes, pues hoy la anterior y esta estamos hablando de fuerza. Y vamos a estar hablando todo lo específico de la fuerza, métodos, test de desarrollo y demás. A partir de la otra semana, a partir del viernes ya estaremos hablando de la resistencia. Entonces ya nos vamos a ir enfocando como en las capacidades físicas. ¿Bien? Profe, disculpe la pregunta, ¿el libro es periodización del entrenamiento deportivo? Periodización del entrenamiento deportivo, sí señor. Ah, no, perdón, esa es periodización de la fuerza. No estoy seguro si en el de entrenamiento ¿Periodización de la deportivo fuerza? sí. Sin embargo, espérame, ya llego a la bibliografía y ahí encuentras el nombre. Pero creo que es el de periodización de la fuerza. Bien, en la siguiente diapositiva que vemos, entonces en ese mismo libro aparece esta relación, como las capacidades básicas, que sería la velocidad, la fuerza y la resistencia, y el predominio de ellas
en varias disciplinas deportivas. Entonces vemos en el béisbol, fíjense que tiene un componente alto de velocidad y fuerza. Digamos que de resistencia también, pero está más pegado hacia la velocidad y la fuerza. Entonces, un trabajo de potencia. Y así sucesivamente cada disciplina. Aquí tenemos ejemplos del fútbol americano. Fútbol americano, aquí por ejemplo laterales y ofensivos, entonces ya por posiciones. Fíjense ya solo la posición, cómo me cambia ese predominio o esa composición dominante de las fibras, de las capacidades biomotoras. Fútbol americano, basquetbol, un poco más. Esto también lo podemos relacionar ahorita que había un compañero que era Kevin, creo que estaba hablando de los somatotipos, endo, meso y ecto, entonces también tiene que ver con esa parte del somatotipo, la lucha, maratón, fíjense que ya la maratón sí se ve aquí bien relacionado con el tema de la resistencia, ¿sí? Como capacidad fundamental y determinante en el rendimiento deportivo de esa modalidad, la carrera de velocidad, el remo, levantamiento de pesas, con un componente alto de fuerza, hockey sobre hielo, el disco, canoa, gimnasia en varones y patinaje de carrera. Esos son unos ejemplos que quería compartir con ustedes. Entonces aquí encuentran, bueno, esta periodización de la fuerza, Tudor Bompa, fuerza total del doctor Iván Román y este es de Renato Mano. También ahí encuentran, digamos que este material ha sido creado a partir de esos tres referentes teóricos. Bien. ¿Listo? ¿Quién era el que me preguntaba lo del libro? Creo que era Sergio. Sí, profe, era yo. Entonces pudiste ver ahí que era el de periodización, Sergio, Sí, de la ya me fuerza. quedó más claro, No profe. estoy seguro. Creo que el de entrenamiento deportivo también lo tengo, pero no estoy seguro si ahí sale ese cuadro. Ve a la fija al de periodización de fuerza. Bien, muchachos, entonces ya todos estos aspectos teóricos que hemos ido tocando, algunos de ustedes ya los conocían, ya los habían escuchado. Hoy vamos entonces a hablar de la consulta para ir retroalimentando y complementando todos estos aspectos que vimos de manera teórica. Entonces vamos a ir a ver los tipos de fuerza que ustedes encontraron, esos métodos que se utilizan para desarrollar según el tipo de fuerza y cuáles son los test aplicados para hacer seguimiento y control del desarrollo de esta fuerza. Entonces vamos a ver por aquí. Vamos con Kevin. Kevin Alexander, ¿nos puedes entonces? Sí, profe. Compartes pantalla y nos socializas tu consulta. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Cómo lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Y cuéntanos, ¿cómo complementamos esta información? Listo, profe. Regálame un minuto. Dale, Kevin, no hay problema. Mientras Kevin se prepara, vamos con Gianpablo Cañizares. Gianpablo, ¿estás por ahí? Sí, profe. Listo, para que ya tengas listo tu trabajo y ahorita nos lo socializas después de Kevin. Tu consulta. Señor, ¿No me escuchaste? no, señor. Que Kevin Guerrero va a socializar su consulta de tipos de fuerza y demás.
Y cuando él termine, pues nos va a socializar tu consulta. Bueno, Ok, profe. lo que subieron a la plataforma de Moodle. Sí, profe. Listo. Listo, no sé si ya se ve la pantalla, por favor, me confirman. Creo que está cargando, Kevin. Ya. Listo. Bueno, pues como primera parte, bueno, en la universidad, nombre, materia, pues presentado el profesor Diego, y como título, pues puse tipos de fuerza en diferentes deportes, ¿sí? Sí. Bueno, la fuerza en natación, me dice como un concepto rápido, pues abordaremos las especificaciones, obviamente, pues de unos autores, pues, no de todos, porque pues, sería imposible. En este caso, lo hice sobre un autor que referencia a estos dos autores, Kunstov y Makarenko, en estas fechas. Estos dos autores plantean primero este esquema, ¿sí? Como primero, entrenamiento fuerza general, la parte de abajo. Dice que es un entrenamiento básico de fuerza complementando con barras y máquinas. Ya en un segundo nivel vemos el entrenamiento específico multilateral de la fuerza, ¿sí? Esto que nos dice que mejora la amplitud de movimientos, desarrollo de una coordinación adecuada de los movimientos, mejora en la velocidad de la ejecución de los movimientos. Y ya como en la parte final, arriba de la pirámide, dice que es entrenamiento especial de la fuerza, desarrollo de la fuerza a través de movimientos específicos de la modalidad deportiva. Em, Aquí como un concepto básico de cada uno de esos ítems, dice que la fuerza general es la finalidad de entrenamiento general de las fuerzas, buscar y potenciar potenciación genérica y global de la musculatura de piernas, tronco, cintura, escapular, brazos o partes de la misma. Algo como muy básico, ¿sí? Como un entrenamiento que, digamos, haría cualquier persona común y corriente, ¿sí? Pues, y más, digamos, en natación, que es el deporte específico. Ya en la segunda, el entrenamiento general de la fuerza. Ah, perdón. Esto es, aquí vemos unos ejercicios como generales en natación, obviamente, ¿sí? Entonces vemos aquí uno, dos, tres, sí, como estiramientos, ejercicios de pronto, como decía, para potenciar ciertas segmentos pues, del cuerpo que favorecen en pro de, pues, del deporte como tal, ¿no? Aquí ya vemos una especificación básica del segundo nivel, que es entrenamiento específico multilateral de la fuerza. Dice que con este se busca fomentar el desarrollo y mejora de la condición física del deportista. Su ventaja con respecto al entrenamiento general radica en que el gesto técnico se asemeja mucho más al competitivo. Aquí ya vemos ya un poco más de nivel, ¿sí? Por decirlo de alguna otra manera. Ya un poco más específico, ya con una visión hacia la competición, como pues bien dicen aquí los autores, ¿no? La carga es más variable, ejercicios empleados en este periodo de entrenamiento se pueden clasificar en dos clases: ejercicios específicos parciales y globales. En los parciales dice que se caracterizan por abarcar ejercicios que contienen secuencias de movimientos específicos de la modalidad deportiva, es decir, movimientos netamente de natación, ¿no? Y en los ejercicios específicos globales se caracterizan porque su ejecución es muy parecida a la secuencia del gesto técnico competitivo, pero se diferencia del mismo en la carga del entrenamiento. Aquí ya vemos un poco más de variación en cuanto a cargas, intensidades, densidades, etc. Aquí ya vemos unos ejercicios em, específicos de la fuerza, ¿no? En natación. Entonces vemos aquí uno que es de patada, pues obviamente hay que potenciar la parte, pues el tren superior y tren inferior, ¿no? Entonces se hacen igualmente ejercicios que fortalezcan esos dos segmentos, ¿no? Entonces vemos unos ejemplos aquí, pues, poco claros. ¿Listo? Y ya por último, el entrenamiento especial de la fuerza.
Aquí ya es un poco más extenso, ya se alarga un poco más el tema de cómo se maneja, entonces una descripción rápida. Dice que es un periodo de entrenamiento en el cual se trabajará con ejercicios que implicaría una secuencia de movimientos y rasgos típicos idénticos al gesto técnico competitivo. Aquí ya vemos que ya es algo profesional, de pronto ya con estudiantes o alumnos o bueno, etcétera, que ya estén como en ese rango, ¿no? Que ya se implica mucho más el tema de la condición, de un periodo ya establecido pues por el entrenador, ¿no? Em, bueno, pues dice aquí también hay unos principios básicos para el entrenamiento de la fuerza de natación, fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza de resistencia. Se desarrollan sobre todo para los grupos musculares que cargan con el trabajo principal de la propulsión de las técnicas natatorias. Por aquí también decía algo de la estructura espacio-temporal y dinámico, temporal de la realización de ejercicios. También habla un poco, bueno, esto del entrenamiento de la fuerza rápida y fuerza máxima, las formas de ejercicios bueno, en setledge, trineo de tracción con alteras y otros aparatos de fuerza que ejecutan de forma concéntrica. Aquí vemos una gráfica que pues intenta ver cómo la carga en los diferentes tipos de la fuerza, obviamente en natación, ¿no? Entonces, pues, si la quieren visualizar, hay unos segundos. ¿Listo? Bueno, aquí ya, entonces, el otro deporte lo hice fue en halterofilia. Bueno, pues como algo concepto dice que este deporte en particular se habla de muchas manifestaciones de la fuerza, pues ya que en halterofilia, sí, como decía el profesor, hay diferentes tipos y diferentes manifestaciones de la fuerza, ¿sí? Entonces, aquí era la imagen que pues también el profesor planteó ahorita. De pronto esta es un poco menos explicativa como la otra, esta es un poquito más enredada, pero igualmente creo que es muy completa, ¿no? Ok. Kevin, no sé si tengas para comentarnos algo respecto a métodos. No he visto nada de métodos. ¿Tú encontraste algo sobre métodos? ¿Métodos de qué? Métodos de desarrollo de esos tipos o esas manifestaciones de fuerza. No sé si me... De pronto aquí es más fácil en el tema del levantamiento de pesas porque hay mucha bibliografía respecto a los métodos que se utilizan para desarrollar la fuerza máxima. Sí, profe, sí sé lo que me está tratando de decir, pero tal vez, no, o sea, no me enfaticé en eso, tal vez no lo puse los métodos como tal. De pronto era una Digamos, breve descripción, ¿no? Este método se utiliza para desarrollar esta manifestación específica del deporte. Bueno, no importa, si no lo hiciste, digamos que faltaría esa parte. Lo que nos has mostrado está muy bien, eso era lo que había que hacer. Hacer una comparación, yo les dije que mínimo entre dos deportes, ¿no? Sí, señor, Para sí, señor. poder ver la diferencia. Fíjense que ahorita ya vimos en natación cómo se dividía esa preparación en básica, donde genera una base, una condición para poder luego ir a un trabajo específico, hacer una transferencia. Aquí vamos a ver lo que encontraste del levantamiento de pesas. ¿Tienes algo bueno? Entonces, ¿cuál era la idea? Tipos de fuerza del deporte. Eso Sí, lo señor. tienes. Métodos, que sería la parte que nos faltaría. Y lo último es, no sé si ya abordaste el tema de los test. ¿Qué tipo de test se utilizan para controlar, hacer seguimiento y control del desarrollo de esos tipos de fuerza en esa disciplina deportiva? Es que, profe, no, creo, o sea, o sea, eso no lo puse como tal en el trabajo, pues, no sé, pues, me guié más por hacerlo, el tema, pues, de la comparación de la fuerza en los deportes, ¿sí? Digamos, como usted pues, bien lo nombraron, o sea, los diferentes tipos de fuerza o la caracterización de la fuerza en el deporte. Los test Listo. sí no, me quedó, o sea, Tranquilo. me quedó pronto incompleto el No. trabajo, sí, señor. Listo, no te preocupes, no te preocupes. Yo también, digamos que hice esta parte que ustedes me decían, no, profe, ¿y por qué no nos lo pone? Pero fíjense que yo se lo expresé, o sea, verbalmente yo se los dije, vea, hay que hablar sobre esto, hay que hablar sobre esto y hay que hablar sobre esto. Me estoy dando cuenta que ustedes son muy, se detallan mucho en la descripción que uno les pone. Entonces, pues obviamente ya voy conociendo el grupo y le voy dando, no sé si de los demás compañeros en su consulta que hicieron alguien abordó
las partes como yo las pedí. ¿Alguien lo tiene así? ¿O todos lo hicieron como está Kevin? Pues, profe, yo tengo son los entrenamientos, cómo entrena la fuerza, cómo entrena la resistencia en el deporte. Tipos de fuerza del deporte, métodos para desarrollar esos tipos de fuerza de ese deporte que seleccionaste y test que se Sí, aplican. creo que ¿Lo tienes así? test no. Sí tengo Sí. los métodos de entrenamiento. Métodos, bueno, listo, ahí tenemos una parte. Bien, vamos a ir complementando. Kevin, adelante, continúa con tu socialización y ahorita seguimos con otra para ir complementando. Eso, profe. Bueno, como les... ¿En qué punto? Ah, bueno, aquí me quedé. De las manifestaciones de la fuerza, como lo vimos ahorita, pues esto se puede utilizar, esta gráfica pues la podemos utilizar para cualquier deporte, ¿no? No es que sea específicamente de halterofilia, ¿no? Pero pues sí me pareció interesante y pues es la primera vez que la veía como así tan resumida, y pues sí es una base para nosotros, ¿no? Bueno, aquí también como una descripción, el levantador de pesas utiliza primordialmente la fuerza velocidad o explosiva para poder desarrollar una gran fuerza en fracciones de segundo. Obviamente en halterofilia sabemos que se necesita pues o sea, una gran cantidad de fuerza, pero en un tiempo mínimo, ¿sí? Ya si lo vemos un poco más a la competencia, como vemos en los Juegos Olímpicos, hay que tener una gran facilidad o una gran complementación de la fuerza, pues para el tema de puntajes, bueno, de lo que conlleva la competencia olímpica como tal, ¿no? La velocidad del levantamiento está en relación directa con la fuerza del sujeto y el tiempo que se aplica a esa fuerza. Es la capacidad que permite realizar acciones motrices en un lapso de tiempo situado por debajo de las condiciones mínimas dadas. La resistencia anaeróbica es la que predomina el entrenamiento de halterofilia. Las pruebas de resistencia anaeróbica no deben ser utilizadas en halterófilos muy jóvenes. Respecto a la resistencia aeróbica, esta no debe ser muy alta ni baja respecto a las personas sedentarias. Aquí pues vemos un poco más también de lo que es el tema competitivo y las variaciones. Bueno, dice que es un ejercicio acíclico, ya que en su ejecución motriz no se permite en el ciclo, ¿sí? O sea, es decir, no es el mismo movimiento, digamos, durante un tiempo largo, como digamos lo que es la natación o el ciclismo, ¿sí? Fuerza máxima y rápida debido a las exigencias explosivas del movimiento total, por las acciones tácticas al desarrollar de ejecución aislada, porque se realiza competidor por competidor, ¿sí? Por la forma de la resistencia es individual, por la variabilidad de las acciones competitivas es invariable por la duración de los esfuerzos. Corta duración por la especialización versus la edad de comienzo de la práctica, y la competencia es especialización tardía porque rebasa las edades tempranas por las exigencias, ¿sí? Como decía ahorita, si sos una persona sedentaria y pues intenta entrar en este ámbito deportivo más de halterofilia, pues no es muy recomendable pues por como dice aquí, por las exigencias tan altas que implica este deporte, ¿no? Más bien hay que entrar un poco más suave, pues ya en una edad más avanzada, sí ya se puede pensar un poco más en la competencia, ¿no? Y ya, las referencias la encontré en el libro, el libro de García Manso, se llama La halterofilia aplicada al deporte, es un libro muy completo, tiene casi 400 hojas. Y la otra la encontré en una revista, se llama la planificación del entrenamiento, la fuerza de natación, y es del autor Ramírez Farto. Si no estoy mal, es un autor de Brasil, en el 2002. Y Listo, ahí fue Kevin, una pregunta. Esa Señor. bibliografía que estás comentando ahí, a través utilizaste la biblioteca digital, ¿cierto? El primero. Sí, señor, sí, hay dos libros de halterofilia que son muy completos y en el primero encontré pues, la mayoría. Ahí ustedes iban a ver que encontrando por autores referentes en fuerza o que hablaran de fuerza, les iban a hablar sobre esta temática, sobre tipos de fuerza, manifestaciones, métodos y test que se pueden aplicar. ¿Bien? Listo, profe. Listo, Kevin. Gracias por tu socialización. Vamos con Gianpablo.
Y se prepara José David. Para tener en cuenta, ¿no, Kevin? El tema de los, faltaría los métodos y los tests. De pronto no para la actividad, ya no, pero sí para ti, para que lo tengas en cuenta. Sí, señor profe, sí, lo voy a tener muy en cuenta. Bueno, Ángel por aquí, es que Ángel creo que tiene problemas de audio, yo creo que él me está escuchando, y él me escribe que él sí lo hizo con las indicaciones dadas, o sea, las indicaciones que yo les di la clase pasada. Entonces, Ángel, vamos a ver si ahorita podemos revisar tu trabajo, si lo podemos de pronto visualizar. Si tú no lo puedes compartir, pues yo lo abro aquí desde los trabajos que yo tengo ya descargados. O sea, lo que te entiendo, Ángel, es que tú sí hiciste la parte de métodos y de test aplicados, ¿sí? Vale, Ángel, ahorita lo revisamos entonces. Jean Pablo por ahí estaba viendo que se desconectaba, que se conectaba, creo que tiene alguna dificultad o está con nosotros. Profe, estoy, pero hoy Cerraste el micrófono, estabas hablando, pero ya no te escuchamos. Jean Pablo, sí, profe. es que estabas hablando, pero se cerró el micrófono y no seguimos escuchando nada. Entonces cuéntanos qué nos ibas a comentar. Profe, es que me está sacando secuencialmente de la clase. No es que cierre el micrófono. Ok, sí estaba viendo. A mí me parece, yo lo logro ver aquí en notificaciones, pero, o sea que no nos vas a poder compartir tu actividad. Pues lo intentaré, profe. Adelante. Creo que lo sacó de la clase. Sí, eso veo. Bueno, José, Bueno, vamos con tu actividad para darle un espacio a Jean Pablo a ver si se puede más adelante. ahí ven en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, profe, compañeros, yo me hace lo que son el deporte de ciclismo y el boxeo, deportes pues totalmente diferentes para ver y comparar sus relaciones y diferencias. Entonces tenemos lo que es la introducción, la cual clasificaremos los tipos de fuerza en los deportes como el ciclismo y el atletismo de fondo. Ah, perdón, ahí me equivoqué, ciclismo y boxeo, porque al principio lo planteaba hacer en atletismo. La fuerza que predomina en cada modalidad, Ven, comparando sus José, diferencias. voy a hacer ahí una intervención porque ahorita vi, creo que lo mismo en el de Kevin. ¿Te puedes devolver la portada?
Es que veo, profesor Diego A, Sarasa A. No entiendo ahí eso que... Profe, disculpe. Creo que Kevin también hizo lo mismo, me pareció. No sé, Kevin, ¿me corriges si no fue así? Sí, profe, sí. ¿Sí quedó igual? Sí, 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 profe. creo que sí. Pues no sé, pues, lo pongo así porque pues es para no escribir todo el nombre y pues No, coloco está su bien, primer nombre y su primer apellido. pero el otro apellido, ¿cuál es entonces? Porque están poniendo otro que no es mío. No sé si me hago entender, Kevin. O sea, ponen la abreviatura de A, pero no, porque mi último apellido es Mora. O sea, en todo caso sería una M. Ah, ok, profe, no, pues bueno. Pues no, o sea, no crean que esto es, sino que me llamó la atención que ya son dos trabajos iguales. Yo dije, ¿de dónde estarán sacando mi nombre entonces? Pero recuerden que cuando tengan ese tipo de duda, ahí en la plataforma sale, en la plataforma de Moodle, ahí sale mi nombre completo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, adelante, José. Entonces tenemos lo que el ciclismo, que tiene tres fuerzas, pues la fuerza de resistencia, la fuerza de velocidad y la fuerza explosiva, siendo la primera la que prevalece en este deporte. Entonces tenemos lo que es la fuerza de resistencia y vemos a Rigoberto haciendo un trabajo de resistencia con bandas en las piernas y también se puede trabajar en repechos, ¿no? En montaña también ahí podemos trabajar la resistencia con tiempos cortos. Entonces dice que es aquella que como resultado realizamos una contracción isométrica. Perdón, no estoy viendo la que no es. Ahora sí. Es la que encontraremos en el famoso colapso de agotamiento muscular. Ahí, como decía Román en el 2004, la fuerza plantea que es la capacidad del individuo para oponerse a la fatiga en rendimientos de fuerza a larga duración, como lo es el ciclismo. Aquí podemos ver unos tipos de entrenamiento de la fuerza de resistencia en el ciclismo, la cual es hacer 2 series de 6 repeticiones cada una, con cadencia media, no ir rápido ni ir tan lento, una cadencia media, como dije ahorita, en repechos, en sitios de montaña subiendo, la cual las repeticiones va a ser de 3 a 8 minutos y de bajada haríamos la recuperación de 10 a 20 minutos con estiramientos y todo eso. Tenemos lo que es la fuerza de velocidad, lo cual marca la diferencia entre aguantar o no aguantar un incremento de velocidad del pelotón, de que de pronto se fugue alguien y usted quiere alcanzarlo. Entonces el pelotón va a la fuerza de velocidad y utiliza menos que la fuerza de resistencia, pero más que la fuerza explosiva. Entonces se puede decir que la fuerza de velocidad es la mitad entre estas dos. No utiliza mucho más que la fuerza explosiva, más constante, pero no tanto como la fuerza de resistencia. Aquí podemos ver unos ejemplos de entrenamiento de 2 a 3 series de 6 a 12 repeticiones a la máxima cadencia e intensidad posible para generar fuerza de velocidad. Entonces la anterior ya era a una cadencia media, pero con menos repeticiones. Aquí ya vemos que es, perdón, al revés, con más repeticiones, pero más fuerte. Tenemos lo que es la fuerza explosiva, que esta es la que se utiliza para realizar un cambio de ritmo brusco para atacar al pelotón, o la que utilizan los sprinters para ganar una carrera. Entonces aquí vemos tipos de entrenamiento para lo que es la fuerza explosiva en ciclismo, de 8 a 10 repeticiones, de 10 a 25 segundos, recuperación entre series de 10 a 20 minutos, por lo que es muy desgastante esta fuerza explosiva. Entonces, vamos a lo que es nuestro otro deporte, el boxeo, lo cual utiliza estas tres fuerzas, siendo fuerza máxima, fuerza rápida y fuerza de resistencia. Y aquí la que predomina pueden ser las dos primeras, lo que es la fuerza de máxima y la fuerza rápida. La fuerza de resistencia es como una de las últimas la que utiliza. Entonces tenemos lo que es la fuerza rápida, lo cual es la que desarrolla con una alta velocidad no máxima, teniendo en control sobre ambas fases de la contracción muscular. Esta fuerza rápida en el boxeo como que le hacen
una ecuación de es masa baja por velocidad de ejecución máxima. Entonces, tratar de, pues no de achiquitar el músculo, sino de que el músculo sea lo suficientemente fuerte, pero mínimo, para que el golpe sea mucho más rápido. Y en fuerza máxima es lo contrario, es masa máxima por velocidad de ejecución mínima. O sea, tratar de que el golpe sea lo más rápido posible, pero con un golpe contundente, con todo el poder que tengamos. Entonces dice ahí que es la capacidad de vencer resistencias o contrarrestarlas por medio de la acción muscular, de acuerdo a la magnitud de la masa y la aceleración con la que se efectúa. Aquí, parecido a lo que es el ciclismo, tenemos lo que es la fuerza de resistencia. También con banda lo podemos realizar, pero aquí la diferencia es que tenemos que subir nuestras pulsaciones alrededor de 180 pulsaciones por minuto para entrar en lo que es la fuerza la fuerza de resistencia. Y aquí vemos unos pues test, no tanto como test, sino entrenamientos para lo que es la fuerza explosiva y la fuerza rápida y fuerza máxima. Ahí vemos. Y estas son las conclusiones. En cual, José, eso era son unos test físicos ¿para qué modalidad? ¿Para la de boxeo? ¿Era? Sí, señor. Pero sí, tanto como test, sí son como ejercicios. Es que hay puse test, pero listo. no son tanto No, como test. porque ahí quería aclarar para todos. Entonces, cuando vemos un test físico o una prueba específica que me va, si estamos hablando de fuerza, bueno, entonces un test para fuerza, pero el test va a ser con un protocolo. Entonces, pues, ¿qué era lo que había que poner ahí? Entonces, en este tipo de disciplina se utiliza este test y este es el protocolo, ¿sí? Es más como para conocimiento, para compartir con los demás y bueno, ya que ustedes sepan, bueno, a través de este test yo puedo medir la fuerza máxima, yo puedo medir la fuerza rápida, la fuerza explosiva, etcétera. ¿Listo? Con tabla de baremos y todo, me imagino. Lo que hablas más que todo es... Señor, perdón. Con tabla de baremos, sí, me imagino. Sí, eso sería lo ideal, o sea, que estuviera el protocolo del test y una tabla de baremos. Según la aplicación de este test, si los resultados dan en estos baremos, pues podemos tener estas valoraciones, porque el baremo eso es lo que hace. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a ver esa parte, se dan cuenta que los test, la mayoría son creados en Europa, son creados en otro, o sea, no tenemos baremos similares aquí en Latinoamérica. ¿Qué ha pasado? Que a través de la investigación nos ha tocado empezar a crear nuestros propios baremos porque no es lo mismo aplicarse a la población europea o africana que a la población latina. ¿Bien? Entonces ahí es donde está el trabajo investigativo de cómo yo puedo traspolar esa información. Claro, puedo aplicar el test, pero ¿cómo lo voy a valorar? No puedo valorarlo con esos baremos que ellos me dan, porque si no, pues no me van a dar los resultados óptimos. Lo más seguro van a dar, o de pronto no llegan a tener esos resultados. Entonces sí es bueno tener en cuenta el tema de los baremos, que sea lo más parecido a nuestra población. Entonces, un ejemplo, si lo aplicaron en México, bueno, ya en México es una población mucho más cercana aquí del continente, entonces puede ser similar los resultados. ¿Listo, José? Eso era lo que quería ahí como aclarar para todos. Bien, y como conclusiones, ¿qué nos comentas entonces? Pues, profe, como conclusiones destaqué 3 puntos, la cual es la agresividad y la explosividad, el cual estos tienen en común, uno para ganar una carrera, el otro para noquear al rival, el saber exponerse y encontrar el hueco, y el aprovechar el fallo del rival para hacer nuestro objetivo pues hecho realizable. Aunque, entonces aquí abajo tengo, aunque son deportes totalmente distintos en todas las características, podemos observar que tienen objetivos parecidos durante la competencia. Y esto será la bibliografía. Claro, porque estamos trabajando sobre el tema de fuerza, pero digamos que el tema de la comparativa, lo que yo quería que ustedes realizaran era esa parte. Fíjense cómo en las disciplinas deportivas hablamos de fuerza, pero ya cuando entramos a la disciplina deportiva, entramos a la fuerza específica que me va a llevar a determinar el rendimiento deportivo en esa disciplina. ¿Bien?
O sea, la fuerza es la misma, la capacidad física que Sí. tenemos todos los seres humanos, pero cómo, dependiendo de las exigencias de la modalidad deportiva, cambian mis objetivos y cómo debo trabajarla. ¿Listo, José? Y listo, profe, sería todo. Bien, José, gracias. Entonces, lo mismo que le dije a Kevin, tratar de complementarlo con los tipos de métodos. ¿Eso qué me va a ayudar? Sobre todo a ustedes, a que tengan en cuenta qué tipo de métodos se utilizan para desarrollar las diferentes las diferentes manifestaciones de fuerza. Listo, profe. Bien, de todas maneras, muchas gracias. Ángel, ¿tú crees que nos puedas compartir tu actividad? El tema es que Ángel no tiene audio. Pero bueno, si la puedes compartir, de pronto podemos ir identificando cosas. Si es posible, Ángel, por favor, ¿me confirmas? ¿Tú la vas a proyectar desde tu pantalla? Listo, adelante, Ángel. Ángel, ¿y no hay posibilidad de pronto que te conectes desde el celular? ¿Tú estás desde el computador o desde el celular? Y pues llegado el caso sea así, no sé si te puedas conectar desde el celular para que nos puedas compartir el audio. ¿No? ¿No hay posibilidad? Estás desde el computador, me dices. Por eso, y no hay posibilidades desde el celular te conectes también y por ahí nos puedas hablar. Ah, bueno, o sea, el fallo de audio fue en el celular y el computador, ¿no? Ahí no hay posibilidad de audio. Bueno, adelante, compártenos la pantalla. Compártenos la pantalla y ahí vamos identificando cosas entre todos. ¿Me oye, profe? ¿Me oye? Ahí te estoy escuchando. ¿Sí se oye bien? ¿Sí se oye claro? Sí, señor. Ah, vale. La última vez que lo intenté usar no funcionaba o se escuchaba bastante lejos. No, bien, ahí se escucha bien. Vale. Ahí puede visualizar la pantalla, profe. Ya te confirmo, sí, está cargando. Vale. Ya se ve el documento, es un Word. Listo. Entonces aquí en este caso voy a intentar explicar los deportes que yo tomé en este caso. Claro. Yo que fue fútbol y natación, ¿sí? Entonces acá hay una breve introducción de cuáles serían y más o menos intenté definir cuál era, más o menos qué era la fuerza como tal. Listo. Entonces ya en el desarrollo, como lo mencionaba, el deporte que yo escogí aquí como primero fue el fútbol y el tipo de fuerza que escogí la manifestación de la fuerza que yo escogí fue la fuerza explosiva, ¿sí? Que es una de las que más se manifiesta. Sin embargo, hay otras, pero esta la tomé como primordial de la que se visualizaba en el fútbol, ya sea en entrenamiento o en el propio campo de juego. ¿Sí? Aquí, bueno, más abajito coloqué uno, más o menos como esa manifestación que se da por Blomqvist, si no lo pronuncio mal, del año 2008. Entonces nos menciona que en base a numerosos estudios que versan sobre las exigencias físicas en diferentes puestos específicos en el fútbol, se estableció que durante el 80 y 90% del tiempo total en un partido las acciones que prominan son una fuerza baja o moderada. Por el otro lado, el 10 o 20% restante se relaciona con acciones a alta o muy alta intensidad, en la que la fuerza explosiva adquiere un papel importante. Entonces también menciono otras de las fuerzas que se dan y creo que aquí, si no estoy mal,
es donde ya menciono el test como tal, ¿sí? Entonces el test en específico se llama golpeo de balón, donde se coloca un sujeto de 4 o 5 metros del balón y cuando recibirá la orden se aproxima al balón con la velocidad considerada oportuna para realizar un golpeo de empeine con la máxima potencia con la pierna preferente hacia una red situada a 5 metros por delante del balón. El balón estaba situado junto a una plataforma de fuerzas de tal manera que el sujeto colocará el pie de apoyo sobre dicha plataforma. La otra cita intentando de pronto explicar un poquito más y dar un poquito más. Pero ese test, ¿para qué se aplica, Ángel? Sería para fuerza explosiva, profe. Ah, es un test de fuerza explosiva aplicado en el fútbol. Bueno, ahí que te faltó de pronto, entonces tener una parte donde diga, bueno, test aplicados. Digamos que la forma ideal de desarrollar la consulta, ¿cuál era? Primero, los tipos de fuerza, o sea, hacer una búsqueda teórica, ¿no? Sí, señor. Entonces, según referentes teóricos, existen estos tipos de fuerza, listo, en las modalidades que usted escogió. Luego, estos tipos de fuerza se desarrollan en ese deporte a través de estos métodos de desarrollo o métodos de entrenamiento. Ahí les van a aparecer. Y como último, estos son los test que se aplican para hacer seguimiento y control del desarrollo de esa manifestación de fuerza en ese deporte. O sea, digamos que lo que tú pones ahí es válido, simplemente pues que le hace falta cosas como el protocolo. ¿Quién lo plantea? Puede ser, ¿no? Casi siempre los test tienen un autor que lo plantea con un protocolo y unos baremos. No sé, pues ahí de dónde lo sacaste, si sí cumpla con esos requisitos. O sea, si tengas acceso a quién lo plantea, cómo se llama, cómo es el protocolo y los baremos. Sí están mencionados, pero no los coloqué. De pronto sí Listo. están en las referencias, pero no. Listo. Eso es para tenerlo en cuenta para próximas actividades que van a ser similares, pero vamos a cambiar la capacidad física. Listo, Ángel, adelante, continúa. Eso por una parte. Y por otra parte, pues ya sería lo mismo, pero pues basado en el deporte de la natación. Lo mismo, acá también es por... O sea que la tuya fue comparación entre fútbol y natación, ¿sí? Sí, señor. Ok, pero en natación, ¿cuál es la manifestación de fuerza o la que tú escogiste? Pues en este caso yo vi que había dos manifestaciones, sin embargo yo tomé la de fuerza-resistencia. Fuerza-resistencia. ¿Por qué decidiste coger esa? ¿Para que fuera diferente a la anterior o qué? Sí, señor, porque la otra fuerza que también se veía vista también era la fuerza explosiva, entonces como para no quedar... Sí, exacto, bien, y estuvo bien, aunque obviamente la fuerza explosiva en el fútbol es una y en natación es otra, ¿sí? Cuando vamos a los gestos deportivos totalmente, empezando porque el medio en el que se desarrollan son totalmente distintos, uno es medio acuático y el otro es medio terrestre, pero estuvo bien. Bueno, y entonces de la fuerza resistencia, ¿qué nos puedes hablar? De la fuerza de resistencia, pues lo mismo, lo que su merced me mencionaba, que hablamos que no es en el mismo ambiente, si una cosa es en el agua y otra cosa es pues, ya en la tierra como tal. También intenté acá referenciar pues, esa parte y el test, que le llaman velocidad crítica a nado, se llama. Y pues sí me hizo falta también acá mencionar el referente teórico. Pero como tal acá está el desarrollo de cómo se realiza ese test. Listo. Y por Vale, otra parte, pues una pequeña conclusión. Y de pronto, ¿qué te hubiese sugerido también? Digamos para que la consulta hubiese sido del 5, o sea, súper completa, el test con su protocolo y una imagen, de pronto, sí, una imagen, una gráfica donde uno pueda ver en qué consiste o cómo se desarrolla. ¿Listo? Listo, vale, lo tendré en cuenta para Vale, la Ángel. En conclusión, a ver, con tus palabras, ¿a qué conclusión llegaste? pues que en cada deporte tenemos una gran variabilidad de esas fuerzas físicas y que en cada uno pues se maneja dependiendo de a qué se quiere llegar, ¿sí? ¿Eso con qué condición? Con la condición de que el deportista llegue a la máxima perfección, pues no existe como tal, pero sí que llegas a esa máxima capacidad. Entonces, dependiendo de esas fuerzas, vamos a manejar y hacer que sea más específico el trabajo. Listo, es válido. Bien. Y ya por otra parte, pues los referentes de donde pues, encontré tales informaciones. Referencias bibliográficas, bien. Sí, señor. Póngame en referencias bibliográficas. Veo que siempre me ponen referencias. No, ojo. Referencias bibliográficas. Vamos ya trabajando con esa estructura. Vale, Listo, Ángel. Muchas gracias por compartir tu actividad.
Ahí todos pudimos ver algunas cositas por mejorar, otras por resaltar, pero bien. Bueno, vamos con Luis Eduardo. Buenas. Adelante, Luis Eduardo, ¿nos compartes tu actividad? Profe, qué pena, lo que pasa es que no pude realizar la actividad, pues la verdad. Ah, ok. Señor. Ah, tú no entregaste. Bueno, ten consciente que esa es una actividad evaluativa del corte, ¿no? Dime, sí, lo que pasa es que o sea, no la subí porque pues la verdad no me di cuenta y era hasta las 8 de la mañana. Listo. Bueno. Solo dejo claro esa parte, ¿no? Digamos, la próxima semana ya tenemos primer corte y vamos a tener parcial teórico. Y cuando realicemos el parcial teórico vamos a socializar notas. Entonces, cuando ustedes encuentren casillas vacías en ceros es porque no entregamos actividades. Entonces, obviamente, eso me va a afectar la nota final del corte. Profe, qué Bien. pregunta. Señor. Profe, lo que pasa es que pues la otra vez usted ha dicho que de pronto sí se podía entregar un poquito más tarde, ¿no se puede? O sea, del mismo día, pero digamos en diferente hora. Lo que pasa es que no me di cuenta y era hasta las 8 de la mañana. Pero, ¿ya está cerrada la plataforma o la puedes cargar? Pues es que eso es lo que iba a mirar, sino que es que no tengo mi archivo acá. Pues revisa y de lo contrario me la puedes enviar al correo electrónico explicándome las cosas por cuál no. Y recuerden lo que yo les dije desde la primera clase. Claro, yo se la puedo revisar para que no le quede un 0, pero no va calificada sobre 5. Listo, profe. Muchas gracias, de verdad. Bueno, creo que vamos a la última. Eduard Yesid. Eduard Yesid Guerrero. ¿Está con nosotros? Aquí aparece conectado. Sí, profe, permítame un segundo ya. Listo, Eduard, gracias. ¿Me confirman si ya pueden visualizar? Sí, señor. Ah, gracias. Bueno, profe, yo realicé mi trabajo basado en los tipos de fuerza que se expresan en halterofilia y natación. Creo que ya otro compañero lo había hecho, pero bueno. La introducción, el trabajo fue elaborado de manera individual con el propósito de evidenciar el análisis realizado de los tipos de fuerza determinantes en una disciplina deportiva. Su objetivo principal es comprender la necesidad de conocer las características propias de cada deporte, las capacidades que se deben desarrollar y las herramientas para determinar el nivel de adaptación del deportista al medio. Igualmente en el mismo se evidencia la reflexión y la síntesis del contexto general de los escritos, por lo tanto se plasman algunas teorías, pensamientos y concepciones de los autores. Vamos a encontrar el tipo de fuerza de halterofilia, que el tipo de fuerza que predomina es la fuerza explosiva, en donde algunos autores como Navarro, Russell, Ortiz, citados por Rojas en 2013, referencian que la halterofilia o el levantamiento de pesas es un deporte olímpico donde se compite en dos modalidades con ejercicios como lo son el arranque y el envión, y la ejecución de estas modalidades es una combinación entre técnica y fuerza explosiva.
Según Varillas en el 2003, el tipo de fuerza que se necesita para la halterofilia es una fuerza global. Sin embargo, la fuerza explosiva se puede desarrollar en fracciones de segundo con una resistencia elevada, que es lo que ellos requieren. Uno de los test que se puede utilizar para evaluar la fuerza explosiva en el tren inferior es el test de salto vertical de Bosco, que creo que la mayoría hemos realizado ese test. En este test de Bosco se evalúa las características del tipo de fibra muscular y como lo son funcionales, como en altura y la potencia mecánica del salto, la energía elástica, el reflejo miotático y la resistencia a la fatiga de la musculatura en el tren inferior. Eso se evalúa con 3 tipos de saltos, que es el squat jump, el salto contra movimiento, el salto repetido y el drop jump, que es el salto desde un banco. Bueno, Edward, aquí tengo que intervenir porque hay una parte que está como confusa y está, pues, desde mi punto de vista está mal. ¿Por qué? Porque hablan del test de salto vertical. Sí. El test de salto vertical, ese es un test que se utiliza para medir potencia de miembros inferiores. No es de Bosco, el protocolo existe hace muchísimo tiempo. Si vas a hablar del test de Bosco, ese sí comprende unas baterías de test, que sería el squat jump, el contramovimiento, el drop jump, ese sí hace parte de Bosco. No sé si ahí tienes como mezclada la información desde mi punto de vista. O sea, el squat jump no es el mismo salto vertical, ¿sí, profe? Sí, ese tiene que ver con el salto vertical, pero no es de Bosco. Ese tiene otro protocolo. Lo que pasa es que Bosco lo utiliza dentro de su batería de test. Entonces ahí te invitaría a revisar bien cuál es el test de Bosco. Tienes que buscarlo así, el test de Bosco, él es el que lo plantea. Ah, ok, listo, profe. Entonces sí tengo una confusión. Pero no, porque es que cuando me hablas del test de salto vertical es otra cosa. El test de salto vertical tiene un protocolo diferente. Ah, ok, listo, profe. Gracias. Que haga parte de pronto del test de Bosco, listo, pero digamos que ahí quise aclarar para no generar esa confusión para todos. Digamos que la información está como mezclada la información y bueno, tú hablas del test de Bosco, puede ser del test de Bosco con su batería, ¿no? El contramovimiento, el drop jump, pero no está el protocolo, ¿o sí? ¿Lo tienes ahí más abajo? Creo que tú solo lo nombraste, más no lo explicaste o describiste el protocolo. Nombré los 3 tipos de saltos con los que le evalúa, pero no puse el protocolo. Ah, correcto, listo. Bueno, pues los nombras, pero de cierto modo incompleto, porque la idea es ver dentro del protocolo para qué es cada tipo de test. ¿Bien? Listo, profe. Vale, adelante. ¿Y de los métodos tienes algo? Pues, profe, yo fui como muy general, la verdad. Entonces, para el desarrollo de la fuerza explosiva se deben tener en cuenta las siguientes características, según Yepes y Garcés en el 2017. Digamos que esto no lo puse textual, yo lo puse en mis palabras, que es el principio de especificidad, ejercicios con peso libre, ya que él refiere que al realizar ejercicios con peso libre le permite al deportista generar una mayor adaptabilidad multiarticular. El aumento progresivo de la carga, precisamente para generar una mejor adaptación. La intensidad del ejercicio se puede trabajar respecto al peso corporal, ya sea el 1% o el RM de acuerdo al peso corporal, para generar una máxima potencia. Se debe realizar el gesto en una velocidad de ejecución a nivel máximo para potenciar el desarrollo de esas fibras musculares. Respetar las micropausas o las macropausas que generen la recuperación del sustrato energético, ya que permiten mantener la potencia durante la sesión de entrenamiento, y el volumen de la sesión debe ser acorde al objetivo, que en este caso es desarrollar la potencia en el deportista. Quiere decir que si la sesión se hace con un volumen muy extenso, pues lo que voy a cambiar el tipo de fuerza que quiero entrenar. El otro deporte que yo tomé fue la natación, donde el tipo de fuerza que predomina es la fuerza-resistencia, y donde Muñoz y Peleas dicen en 2017 que es muy importante en natación la aplicación de fuerza y de resistencia, porque aunque la presión ejercida en la propulsión no sea muy elevada, sí es cierto que el movimiento será repetido muchas veces, ya que es un deporte cíclico.
Platonov, Vladimir y Bulatova en 2007 dijeron que la fuerza-resistencia desempeña un papel importantísimo para lograr buenos resultados en las carreras de atletismo de 400 metros, en las de 100 y 200 metros, y en deportes también como la natación, la vela, el esquí y el patinaje de velocidad, patinaje artística, gimnasio, entre otros. También encontré, según Muñoz y Peláez, que obviamente hay muchas otras fuerzas explicadas, como ellos lo refieren, dicen que los gestos técnicos que se realizan en cada prueba de natación son producidos por manifestaciones de fuerza específica. Tradicionalmente se han definido que la fuerza se manifiesta en la práctica deportiva en tres formas diferentes: la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza de resistencia para la natación. Ahí también nombré otro test, profe, que es el test de natación T20, que consiste en nadar en cualquier estilo durante 20 minutos, y el objetivo es lograr la mayor cantidad de vueltas o de ida y regreso de piscinas, y al final de cumplir los 20 minutos, el promedio entre la cantidad de piscinas que realizó y el tiempo será el promedio de vuelta. Se sugiere realizar este test una vez a la semana para ir verificando si se está mejorando la potencia en el deportista. Características a tener en cuenta para desarrollar la fuerza, ya que los grupos musculares requieren gran capacidad de fuerza y resistencia en la natación. Entonces, algunos ítems que nos daban era como realizar entre 20 y 30 repeticiones a un ritmo de ejecución con intensidad media, y en este caso hay que tener en cuenta el principio de individualización para saber para que cada deportista cuál es esa intensidad media. Se debe tener un número de series entre 4 y 10 repeticiones de 45 segundos de duración, manteniendo las pulsaciones por minuto entre 150 y 160. Se debe dar una recuperación entre serie de 1 minuto, y las sesiones de entrenamiento en deportista intermedio deben ser entre 2 y 3 semanales. Las conclusiones: en la realización de esta consulta se evidenció que en estas disciplinas deportivas están implicadas diversas expresiones de la fuerza. Sin embargo, predomina una de ellas en cada deporte. En este caso, la halterofilia requiere una mayor expresión de fuerza explosiva, ya que la ejecución del movimiento se realiza a velocidad máxima en un solo gesto técnico. Caso contrario a la natación, ya que solicita una repetición del gesto técnico por determinado periodo de tiempo, lo cual requiere desarrollar la fuerza de resistencia para administrar de manera óptima la energía mediante la técnica y la fuerza requerida durante un lapso prolongado o no. Y aquí ubicamos las referencias. Me basé en varios libros que ubiqué en la base de datos o artículos. Más que todo se encontró más información sobre la halterofilia que respecto a la natación. Ya, profe, básicamente ahí está condensado el trabajo. Listo, Eduardo, muchas gracias. Bien, entonces, como ya tuvimos en cuenta para no repetir, entonces las indicaciones que se le hicieron a los compañeros anteriores, completar el tema de los test, de los métodos. Entonces, miren, por nombrarles, entonces, algunos métodos para el desarrollo de la fuerza, digamos que cuál es el objetivo. Entonces, podemos encontrar métodos de intensidades elevadas y máximas, y eso trae unos porcentajes. Trabajar del 75 al 100% de las posibilidades máximas, repeticiones de 1 a 5, método de cargas relativas o el método pliométrico, por ejemplo. Estoy seguro que lo conocen, ¿verdad? El método pliométrico. ¿Sí? ¿Sí lo conocen o no? ¿De Vergonzansky, profe? Sí, el método de Yuri Verkhoshansky, el método pliométrico. Entonces, Sí, digamos pero que eso era lo que había que hablar. ¿Qué tipo de métodos se utilizan en esas disciplinas deportivas que ustedes investigaron? ¿Qué tipo de test o métodos se utilizan para desarrollar la fuerza? Y sobre todo, ¿qué fuerza? Entonces, pues la fuerza que usted consultó que se trabaja o se debe trabajar en esa disciplina. Me hablaron de natación, de halterofilia, de fútbol.
Entonces, ese era el enfoque que había que darle. Sin embargo, pues les estoy aclarando para que lo tengan en cuenta para una próxima consulta. Test de fuerza. Entonces, ¿qué tipos de test se utilizan? Test de fuerza máxima, test de fuerza explosiva, test de las flexoextensiones de pierna, y eso debe tener un protocolo. Entonces, ¿cómo se utiliza? Entonces, si voy a utilizar el test de salto vertical, listo. Entonces, ¿en qué consiste el salto vertical? ¿Y cuál es el objetivo de aplicar ese test? Ah, bueno, es para esto, se mide esto, la forma de desarrollar lo correcto es así, se va a evaluar de esta manera, ¿sí? Es una breve descripción de cómo se utiliza ese test o cómo se aplica. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó clara entonces la información? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? La próxima sesión nos vamos a ver el día viernes y vamos a hablar, yo voy a dar los aspectos teóricos. Digamos que no los voy a poner en esa consulta, pero sí les sugiero. O sea, sí es bueno que usted antes de la clase revise. Ah, bueno, el profe ya nos dice que vamos a hablar de resistencia. Entonces yo voy y reviso capacidad física, resistencia. Ah, mire, voy a ver referentes teóricos. ¿Qué dicen de la resistencia? ¿Qué dicen de los métodos? ¿Cuáles son los métodos que se emplean para el desarrollo de la resistencia en diferentes disciplinas deportivas? Usted simplemente pues lo enfoca a su disciplina deportiva. Puede primero hacer una revisión general de la capacidad física en general y luego ya lo lleva como una disciplina deportiva. ¿Qué tipo de test se aplican? Entonces ahí ya voy adelantando, ¿por qué? Porque el viernes pues obviamente les voy a dejar otra actividad de consulta y si usted utiliza estos días para adelantar eso, ¿qué pasa? Cuando ya a usted le pidan qué es lo que debe plasmar en la información de la consulta, pues usted ya la revisó, ya sabe dónde encontrarla, ya sabe qué va a plasmar y la va a realizar mucho más rápido. Bueno. Listo, bro. Bien, muchachos, entonces por el día de hoy daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Nos vemos el viernes, como ya les había dicho, y el viernes estaremos entonces hablando sobre las reglas generales y específicas para el desarrollo de la capacidad de resistencia. Vamos a estar hablando sobre algunos aspectos teóricos y posteriormente estaríamos dejando una actividad de consulta para consolidar o reafirmar estos contenidos teóricos o aspectos teóricos que vamos a ver en la próxima sesión. Listo, profe. Esto lo estamos hablando del viernes. El lunes haríamos esta parte, en 8 días estaríamos haciendo la socialización de esa consulta de resistencia, ya redondeándolo de resistencia. Y el viernes de la próxima semana estaríamos haciendo el parcial teórico de primer corte. José. Señor. No, que creo que ibas a preguntar algo, ¿o no? ¿Abriste el micrófono? No. Ah, no, lo dejé de pronto abierto. Ah, listo, perfecto, no hay problema. El parcial, señor. Me imagino que va a ser virtual o va a ser como pregunta y yo respondo. Sí, no, la metodología que yo trabajo en los parciales es un cuestionario de selección múltiple, con única respuesta, ¿bien? Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y qué va a salir en ese cuestionario? Pues obviamente van a salir preguntas correspondientes a las temáticas que hemos visto en clase, para que ustedes de pronto ya vayan haciendo una retroalimentación, revisen, bueno, cuáles son los contenidos. Si ustedes van a la plataforma de Moodle, ahí encuentran las temáticas que hemos visto, hacer como un repaso general y vamos a llegar hasta resistencia, que sería la capacidad física última, y a partir de esa semana 6 para atrás, pues todos los contenidos vistos hasta ahí entrarían a ese primer parcial teórico. Bien, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Profe, sí, señor, que si me puede recordar cuál es esta temática del viernes, resistencia. ¿La que viene en la próxima clase? Sí, señor. Reglas generales y específicas para el desarrollo de la capacidad de resistencia. Aspectos teóricos. ¿Listo, David? Vale, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, nos vemos la próxima sesión de clase. Profe. Que tengan un feliz día. John, adelante. Profe, qué pena. Es que lo que pasa es que cuando yo me levanté como a las 8:30 ya que en la casa habían problemas de luz y cuando se arreglaron ya entré como a clase como a las 9:45 más o menos y pues no sé si su merced llamó asistencia o algo, profe.
Sí, tomé la asistencia por el chat. Ah, profe, ¿y ahí qué será que me puede colaborar o ni modos? Es que yo me levanté y no había luz, eran como las 8:30 y como a las 9:40 volvió. Pues John, Estaba yo mire, yo lo que siempre compañero. les digo a todos, no se preocupen o entiendo que usted tal vez expresa como, uy, o sea que me puso falla hoy. No lo vean tanto así, simplemente pues yo creo que es más el problema de perder la clase y los contenidos que abordamos más que la clase como tal. Ahora, si me estás expresando que hubo esa dificultad, pues no va a haber ningún problema. El tema es que no se vuelva reiterativo. ¿Qué quiere decir? La próxima clase también hay, no estoy diciendo que sea tu caso, John, estoy hablando en general, porque ya por la experiencia que uno tiene. La otra clase, algo también pasó, que no me pude conectar, que no sé, la otra clase, no, que tampoco me pude. Entonces, ya cuando son esos casos reiterativos, pues ya obviamente uno sí tiene en cuenta. Pero si solo fue por el día de hoy, la Ah, sí, invitación profe, es no. a que revises, es más, en el chat aún estás a tiempo de poner tu nombre, o sea, asististe, de pronto no estuviste toda la sesión, pero asististe. Entonces, ponla en el chat, tu nombre es completo y código para la respectiva toma de asistencia. Y recuerden que conmigo es una nota integral, o sea, usted debe asistir, pero no es solo aparecer conectado aquí en la sesión, es participar, porque cuando yo hago la retroalimentación que siempre hago en las actividades, tengo en cuenta a la hora de su participación una nota integral. Eso lo hablamos desde la primera sesión de Sí, clase, ¿se señor. acuerdan? Sí, Listo, señor. No, profe, perfecto. es la primera vez que no puedo entrar a clase desde temprano, pero Listo, qué pena, ya profe, te digo, igual. no hay ningún problema. Si de pronto no pudiste ver todo el contenido, entonces te invito a revisar en la Sí, plataforma a profe, partir del día de mañana la me toca sesión porque, para que puedas ver qué información charlamos. sí, profe, porque yo entré y ya estaban en la primera exposición, están hablando de natación y Exacto, entonces te perdiste toda la primera parte sí, teórica señor. que compartí de actividad. Bueno, Listo, profe, vale, muchas gracias. bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.